después de recorrer toda esta historia de Estados Unidos para entender mejor cuáles fueron los intereses tanto económicos como ideológicos constantemente en la relación con América Latina, vamos a la época que nos toca y nos concierne en este momento. Después de 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, recuerden, Europa estaba completamente destrozada. América Latina empieza a tener este estado de bienestar que estuvimos estudiando y tiene un crecimiento económico tremendo. Tiene un gran crecimiento económico, nosotros lo vimos la semana pasada. Es más, se industrializa gran parte de América Latina, una industria principalmente liviana, en la mayoría de los casos. Muchos habitantes del campo pasan a vivir a la ciudad, consiguen trabajos, crece no solamente la economía, sino la calidad de vida de la población. No es que solamente hay un pequeño sector enriquecido y el resto de la población está completamente muerta de hambre, no, sino que también hay redistribución de la riqueza y el consumo hace que aumente cada vez más la producción y la economía. Entonces este estado de bienestar desde 1945 venía funcionando, venía creciendo, venía mejorando no solamente la economía, sino la calidad de vida de gran parte de América Latina. Al mismo tiempo se va dando el ingreso a la política de varios sectores, como por ejemplo el voto femenino, en el caso acá de Argentina, la mayor participación, ya sea por parte de sindicatos, votando o siendo candidatos de distintos sectores de la sociedad. Venía prosperando todo. Todo lo contrario, Europa estaba completamente destrozada de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el principal foco de atención de Estados Unidos estaba dirigido a Europa. Esto lo estudiamos al principio del año con el Plan Marshall. Entonces, América Latina, como venían más o menos marchando bien las cosas, Estados Unidos lo dejó de lado y puso su principal foco de atención en Europa. Claro, con el Plan Marshall repuntó la economía europea, pero de toque. Al toque explotó la economía europea. Ya para la década del 50... el oeste europeo estaba creciendo económicamente a velocidades increíbles. Nosotros estudiamos el milagro alemán, vimos lo que estaba pasando en Japón también, que fue parte del Plan Marshall. Es más, si esto es algo que no se los expliqué, en la década del 50, principalmente en Europa, se da lo que se conoce con el nombre del baby boom. No son bebés que explotan, eso quédense tranquilos. El baby boom era una explosión de bebés. Claro, ¿qué es lo que había pasado? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿quién iba a tener la intención de traer un hijo a este mundo? A traer un hijo a un mundo en el que era todo sufrimiento, era todo dolor, era traerlo al mundo para que viva esta guerra, para que viva... Era una cosa atroz que no estaba en la mente de nadie. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, resurgió la esperanza en la humanidad, resurgió la esperanza en los seres humanos, resurgió el amor, por así decirlo también, y resurgió la intención y la idea y las ganas de tener una pareja, de formar una familia, de traer un hijo a este mundo en el que pueda vivir bien, en el que valga la pena vivir. Entonces se dio una explosión de nacimientos, nacieron un montón de bebés. Por eso la década del 50 se la conoce como la época del baby boom. Y los nacidos en esa época, en la década del 50, son los baby boomers. Son los nacidos en la época del baby boom. Entonces, claro, fíjense lo bien que andaba la economía en Europa, que se estaba dando este fenómeno del baby boom. Consumo para todos lados, laburo para todo, obra pública para todo el mundo, viajes, dinero, inversiones. O sea, estaba todo bárbaro, todo bárbaro. Mientras tanto, en América Latina, este estado de bienestar y la política de industrialización había llegado a su límite. Había llegado a su tope. Recuerden, había mucho que la gran mayoría de las industrias eran industrias livianas, principalmente orientadas al mercado interno. Una vez que se saturó el mercado interno, una vez que yo vendí todo lo que tenía, todo lo que había fabricado, ¿a quién le vendo ahora? Sí, no sé, los alemanes, los ingleses o los franceses fabrican cosas de mejor calidad y más baratas que las mías. El resto del mundo, ¿a quién le va a comprar? ¿A mí, que son peores cosas y más caras? ¿O a los franceses, a los alemanes, a los ingleses que venden cosas mejores y más baratas? Y le van a comprar a ellos. Entonces la economía de América Latina se empezó a estancar. Cuando la economía se estanca, empieza a decrecer la calidad de vida también de las personas, porque no hay dinero en abundancia, no hay bienes para todos, no hay servicios para ofrecerles a todos, las necesidades de vida de todos no se pueden satisfacer. Entonces ahí empiezan los conflictos sociales, y cuando empiezan los conflictos sociales empiezan a surgir nuevas ideas o nuevas perspectivas. Entonces, a partir de la segunda mitad de la década del 50, ya cerca de la década del 60, empiezan a aflorar nuevas ideas y
principalmente empiezan a emerger ciertas intenciones de hacer revoluciones armadas para instaurar otro tipo de sociedad. Por ejemplo, como se dio en Cuba, y lo vamos a estudiar con la Revolución Cubana. En 1959 cambia totalmente el panorama de Estados Unidos cuando a 200 kilómetros de su casa, en una isla a 200 kilómetros de Florida, estalla una revolución comunista y se impone un régimen comunista. Repito, en el patio de tu casa, in your face, como dirían en Estados Unidos. Entonces, cuando los norteamericanos ven eso, dejan de prestar atención al foco Europa y automáticamente pasan a prestar atención a América Latina, a ver qué está pasando acá. Porque si las cosas irían tan bien, si iría tan fenómeno todo, no habría necesidad de ninguna revolución comunista. Ahora, si hay una revolución comunista, significa que algo no están dando como nosotros queremos. Repito, diciéndolo desde el lado del punto de vista norteamericano. Entonces, después de ahí, Estados Unidos empieza a poner su foco en América Latina y en un primer momento, en primera instancia, intenta hacer algo similar a lo que hizo con el Plan Marshall. Una especie de incentivo económico, lo que se conoce con el nombre de la Alianza para el Progreso, una especie de incentivo económico para que, bueno, reactivar estas economías latinoamericanas, este estado de bienestar, donde el Estado sea también protagonista de la economía, aumentando los empleos, aumentando el consumo, que eso genere mayor cantidad de inversión, reactive la economía, mejore la calidad de vida de las personas que ahora tienen trabajo y no piensen en la necesidad de hacer ninguna revolución, ningún golpe comunista ni nada que por ejemplo, los llevaría al riesgo de a lo mejor poder perder su empleo o dejar de ver a su familia o hasta de perder su vida misma. Entonces, esta alianza para el progreso no fue del todo, o no, mejor dicho, no tuvo los resultados que los norteamericanos esperaban. No fue una gran ayuda económica, los problemas y las bases sociales eran muchísimo más grandes que las de Europa. Entonces, con el factor económico, con la ayuda económica, no alcanzó, desde el punto de vista norteamericano, para solucionar los problemas, entre comillas, de los latinoamericanos. Entonces, los estadounidenses recurrieron a otra alternativa, a otra opción, que era la utilización de militares para poder solucionar, como dirían ellos, ese tipo de problemas. ¿Cuál sería la óptica norteamericana? Sería lo siguiente: bueno, nosotros con ayuda económica intentamos hacer que sus políticos solucionen solitos los problemas. Como los políticos no pudieron solucionar los problemas, necesitamos a alguien que los solucione. Entonces, acá están los militares. Repito, no los militares norteamericanos, no es que venía el ejército norteamericano, sino que eran los propios militares de cada uno de los países, que eran apoyados por Estados Unidos para que tomen el control de su gobierno de forma antidemocrática, en la gran mayoría de los casos por medio de golpes de Estado, sacando al presidente que estaba, y se ponen ellos como presidentes a la fuerza, y tomar medidas para eliminar, o mejor dicho, para aplacar estas convulsiones sociales que se estaban haciendo. Todas estas cuestiones son las que vamos a estudiar más adelante. A partir de este momento, en distintos países, obviamente, estas medidas fueron diferentes. En algunos países, Estados Unidos tenía cierto interés económico también, no solamente ideológico, como puede ser en Centroamérica o México. México, el principal socio comercial de México es Estados Unidos, obviamente por la cercanía y además eso es una cuestión histórica. Desde el siglo XIX que la economía de México está muy pegada a la de Estados Unidos. Por ejemplo, la gran mayoría de los ferrocarriles o de las redes ferroviarias de México fueron importadas desde fábricas norteamericanas. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, nuestros ferrocarriles principalmente venían de fábricas inglesas en el siglo XIX. Entonces la relación comercial y económica era más relacionada con Europa, principalmente Gran Bretaña, con esto de los ferrocarriles, pero México le quedaba más barato traerlos cerquita de Estados Unidos y no tener que importarlos desde Gran Bretaña. Pero bueno, repito, en distintos países, en distintas regiones y en distintos momentos, la relación o las acciones tomadas van a ser diferentes. Pero bueno, a modo de introducción, para poder analizar mejor algunas de estas regiones, incluida obviamente Argentina, quería hacerles estos videos para que podamos encarar estos temas teniendo estos conocimientos previos de antemano.